Cuando exigimos a nuestros hijos, pero no damos ejemplo. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Hoy precisamente el tema, ¿escuchamos en nuestro hogar? ¿Escuchamos a nuestros hijos? ¿O simplemente hablamos y le ordenamos a nuestros hijos y nos quedamos allí? Pues bien, vivimos en una carrera constante. Trabajos, estudios, compromisos, etcétera. A veces ni siquiera dialogamos en pareja, ni mucho menos con los hijos, porque cada uno de los miembros de la pareja tienen una carrera diferente. Se levantan, salen a correr, cada uno con sus compromisos, a la carrera, todos llegan en la tarde cansados. Eventualmente alguno le pregunta a los niños si ya hizo las tareas, si se acostaron y vuelve y juega para el otro día. También es posible que nos enfoquemos más en ese tiempo que tenemos de descansar en la casa, nos enfoquemos más en el celular, en la tecnología y no en los seres vivos que nos rodean. Es curioso que hoy día, y sobre todo, bueno, los adolescentes viven mucho eso, pero también los adultos, nos podemos comunicar con personas del otro lado del mundo. Mantenemos comunicación en otros idiomas, etcétera, y no somos capaces de hablar con el que tenemos al lado. A propósito, habla nuestro propio idioma, pero no tenemos tiempo. Estamos más preocupados en responder que en escuchar. Entonces, eventualmente alguien nos quiere decir algo y nuestra preocupación está más en qué le voy a responder, cómo le voy a ayudar. Y probablemente esa persona simplemente me quería contar. Estamos más preocupados en hablar de nosotros mismos, porque chévere que nos escuchen, chévere que queramos parecer interesantes. Entonces, para parecer interesante empezamos a hablar de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho y vamos a inventar y demás. Pocas veces nos tomamos el tiempo para escuchar a los demás. Estamos más preocupados en ganar la discusión que en buscar soluciones, que en entender el punto de vista del otro. Lo importante es que yo gane. Y con mucha frecuencia también, por estar hablando y buscar que nos escuchen, olvidamos de escuchar nuestra voz interior. Probablemente esa voz interior tenga mucho que decirnos. El problema es qué tal que no me guste lo que mi voz interior diga de mí. Entonces, como decía en un video anterior, vas por la calle, todo el mundo con audífonos, con el celular a la cabeza, etc. Nadie escucha a nadie. Y preferiblemente audífonos escuchando música, porque así tampoco me escucho a mí mismo. Es preferible escuchar cosas de fuera. Recuerden que los videos anteriores están en la descripción, la parte de abajo de este video, por si de pronto quiere entrar, ingresar más rápido o eventualmente darse un paseo por todo el material que ha sido publicado, según las diferentes listas. Eso también le puede ayudar. ¿Qué debo hacer entonces en todo el tema de la escucha que nos exigen nuestros hijos, que nos exigen en la pareja, que nos exige nuestro hogar, pero que a veces no damos? Muy importante practicar la escucha activa. Es decir, primero, prestar atención y evitar distraerse. Si yo estoy escuchando a la persona que me está contando algo y estoy pensando en el celular, estoy pensando en qué voy a responder, obviamente la persona se va a dar cuenta que no le estoy escuchando. Le estoy oyendo, pero no escuchando. No le estoy dando la importancia que esa persona merece. Entonces, es importante. La escucha activa implica que la persona sienta que es escuchada. A propósito, muchos suicidios se dan precisamente porque las personas no se sienten escuchadas. Las personas se sienten cosificadas. Seguramente hablaremos del tema
en un próximo episodio. Haz contacto visual. Si tú quieres practicar la escucha activa, mira a la persona que te está hablando. Pero si la persona te está hablando y tú estás mirando para otra parte, si estás mirando para el suelo porque te da miedo mirarle a los ojos, practica. Empieza a practicar mirarle a los ojos a la persona que te habla. De hecho, eso fortalece tu confianza. La persona que te está hablando se siente escuchada. Evita el celular. Si hay algo que destruye comunicaciones, es el celular. Ah, pero el celular se hizo para comunicarnos. Sí, pero con los que están lejos, no con los que están cerca y eventualmente quieren hablar con nosotros cara a cara y contarnos sus cosas cara a cara. Si tú estás mirando el celular mientras la persona te habla, la persona se va a dar cuenta que tú no le estás dando importancia, que para ti es más importante el celular que la persona. Y seguramente o se va o simplemente deja la comunicación hasta ahí. Evita interrumpir. Cuando tú interrumpes la comunicación del otro, cuando tú interrumpes lo que el otro te está diciendo, también le estás indicando que no te interesa lo que esa persona dice. Una cosa es parafrasear. Ah, entonces tú sí fuiste a tal parte. Ah, entonces entiendo que tú sí le dijiste a tu pareja tal y tal cosa. Ah, tu hijo te estaba diciendo esto, ¿cierto? Eso te va a ayudar primero a entender, a decirle a la otra persona que de verdad sí le estás entendiendo, pero eso no es interrumpir. Es exactamente lo que debe uno hacer, parafrasear, resumir, porque eso va a ayudar mucho. No juzgues. Todos los seres humanos tenemos errores, todos los seres humanos actuamos de determinada manera, porque si una persona está hablando contigo y tú empiezas a emitir juicios, ¿tú crees que esa persona va a terminar de contarte lo que quería? ¿Va a continuar abriéndose ante ti? Jamás, porque lo que menos necesita esa persona es sentirse juzgada. Y finalmente, como manera de practicar la escucha activa, haz preguntas específicas y abiertas. Es decir, cuando tú preguntas de acuerdo al tema, porque si están hablando, no sé, de un problema con un hijo y tú preguntas sobre el partido de fútbol, el último partido de fútbol, pues obviamente la pregunta no es acorde a lo que se está hablando. Pero si tú preguntas más sobre ese hijo, sobre esa situación, obviamente esa es la intención de fortalecer y de encaminar una comunicación activa distinta. ¿Cuáles son los beneficios de la escucha activa? Mejora la comunicación. Obviamente porque la persona que está hablando se siente escuchada y se abre más. Seguramente estaba al borde de la locura porque no tenía con quién hablar. Y apareciste tú y le das la oportunidad de que se exprese. También impulsa la colaboración. Una escucha activa hace que eventualmente en un equipo de trabajo se puedan corregir, se puedan proponer cosas porque se escuchó. No porque se está hablando y hablando y hablando y todo el mundo habla, no. Se escuchó y finalmente se recogió y se hicieron propuestas o se preguntaron cosas y entonces la colaboración va a empezar a surgir. Otro beneficio de la escucha activa es que entiendes a la otra persona. Como decía anteriormente, ¿cuántas personas hay que terminan en problemas graves en su vida por no saber, no sentirse escuchadas, por no saberse escuchadas? Porque cuando tuvieron la posibilidad, y probablemente es un trauma que traen desde niños, una herida desde niños, desde adolescentes, cuando quisieron hablar, sus papás estaban muy ocupados y nunca le prestaron atención. Y entonces el muchachito terminó callándose y eventualmente en un futuro estallaron las cosas. ¿Pero por qué no dijiste? Mamá iba a hablar, papá iba a hablar, pero nunca tuviste tiempo para escucharme.
Es distinto. ¿Y cuán dañino es eso? ¿Cuánto daño hace el hecho de no entender a la otra persona? La escucha activa te conecta a nivel profundo con la otra persona, porque logras entender los sentimientos de la otra persona. Muchas veces la comunicación se dice más en lo que no se habla que en lo que se habla. Las palabras se expresan, pero los sentimientos expresan más. El lenguaje no verbal expresa más. Entonces, qué importante es que esa persona se sienta escuchada desde lo íntimo, porque tú le diste la oportunidad. Otro beneficio es que se genera confianza. Como no juzgas, la otra persona tiene confianza de poder hablar contigo. Desarrolla buenos vínculos porque se siente escuchada y porque eventualmente tú puedes terminar influyendo mucho en esa persona porque primero escuchaste de manera activa. Ahora, importante tener en cuenta que los miembros del hogar deben sentirse y deben saberse lo más importante. Es decir, si tu papá, si tu mamá le dan más importancia a tus amigos que a tus hijos se van a dar cuenta. Y ellos van así a sacar la conclusión. Para mi papá, para mi mamá, sus amigos son primero. Para mí no hay tiempo. Entonces, como tu papá, como tu mamá, no le vas a prestar atención, ese muchacho va a terminar confiando en una persona externa, que probablemente no va a ser la mejor guía. Ah, pero es que ¿por qué no dijiste? Papá, porque tú no me escuchaste. Mamá, porque tú nunca tuviste tiempo. Entonces, es importante, o en la pareja, ¿cuántas veces no se dialoga en pareja? Si hay algo en lo que insisto en el trabajo de pareja, y seguramente en otro momento lo trabajaremos, es precisamente en el diálogo de pareja. Si tú no dialogas con tu pareja, estás construyendo y estás colocando los ladrillos propicios, los ladrillos apropiados para que tu relación se acabe. ¿Por qué? Porque no hay diálogo con tu pareja, porque no hay compartir íntimo en el diálogo, porque si tú no escuchas a tu pareja o tu pareja no te escucha a ti, tú vas a terminar o tu pareja va a terminar buscando quien lo escuche, quien la escuche afuera. Entonces, es importante el diálogo en pareja, el diálogo con los hijos, la comunicación activa con los hijos y que ellos se den cuenta, los del hogar, que son los más importantes. Ah, entonces no puedo hablar con nadie de fuera. Nadie dijo eso. Solo he dicho que los de casa deben sentirse y saberse los más importantes. Porque si tu hijo se siente importante para ti, tu hijo te va a contar. Tu hijo va a correr a buscar ayuda en ti. Pero si tu hijo no se siente importante para ti, no esperes que tu hijo te busque. De hecho, tu hijo no te buscará y huirá de ti. Lo mismo a nivel de pareja. Si tu pareja se siente lo más importante para ti, siempre va a buscarte y a contarte y a buscar el apoyo en ti. Pero si eventualmente tu pareja no se siente importante para ti, buscará un hombro caritativo afuera y normalmente esos hombros caritativos afuera van a generar muchos más problemas porque terminan dañando la relación. La relación se termina acabando. Entonces miren que hay muchos beneficios a nivel general. Y si obviamente esos beneficios los colocamos en la pareja, en el hogar, qué importante. ¿Le das ejemplo de esa comunicación activa a tus hijos? Porque si tú hoy no le dedicas tiempo a tus hijos, no esperes que mañana ellos te dediquen tiempo a ti. Ay, mi hijo, es que estoy muy ocupado. Escríbelo, ojalá con fecha y hora. Porque la frase, qué pena papá, estoy muy ocupado, qué pena mamá, estoy muy ocupado, sonará en algún momento. Y ojalá también la escribas.
Entonces, es importante que te cuides de ello y alimentes una escucha activa, una comunicación activa desde el hogar. La escucha activa genera una comunicación fuerte, una comunicación llena de resultados positivos. Actividad práctica. Por ello, quiero dejar y compartir con ustedes algunas actividades prácticas que les ayude a fortalecer este tema de la escucha activa, especialmente en el hogar. Primero, ¿escuchas a los demás? Entonces, descúbrete si tú escuchas a los demás, si oyes a los demás o te encanta que los demás te escuchen. Dos, ¿cómo te sientes cuando alguien cercano quiere hablarte de algo? ¿Te sientes incómodo? ¿Que ojalá termine ligero? ¿Que se vaya ligero? ¿O le dedicas el tiempo? Y más cuando esa persona, ojalá sea tu hijo, tu hija, tu pareja. Y tres, esta próxima semana vas a practicar la escucha activa con alguien cercano. Vas a comenzar sea con tu pareja, con tus hijos, etc. Y recuerda que parte está lo del celular, lo de las preguntas, lo del parafraseo, lo del resumen, lo del no celular, lo de mirar a los ojos. Practícalo. Que además, si tú empiezas a practicar estos detalles en casa, o si tú que me escuchas eres hijo, eres adolescente y quieres practicarlo con tus papás, eso te va a ayudar después, porque vas a hablar con otras personas, con adultos, vas a ir a una entrevista de trabajo y vas a tener la tranquilidad de poderle hablar a la persona mirándole a los ojos. Muchas veces las entrevistas de trabajo no, el resultado no está en lo que se dice, está en lo que se ve. La manera como se desenvuelve la persona que viene a ser entrevistada. Entonces, eso se aprende desde la casa. Y qué importante que empecemos a trabajarlo esta semana. Si este material a usted le ha ayudado, si este material a usted le ha generado preguntas y cree que le puede ayudar a otra persona, recuerda que nos puede ayudar de 4 maneras. Eso también ayudará a que YouTube pueda sugerir estos temas a otras personas. Entonces las 4 maneras son: Zuli Coco, suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Cuando tú compartes, estás diciéndole a la otra persona cuánto la amas. Por ahora, dejamos hasta aquí. Y confiando en Dios, nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Recuerda las actividades prácticas. Felicidades.